Saludos con todos colegas. En esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es la ejecución presupuestaria directa de proyectos, la introducción y la situación actual de este tipo de ejecución de obras acá en el Perú. Primero vamos a hablar sobre la base técnica y legal que regula este tipo de ejecución de proyectos y bajo la cual les voy a explicar este contenido. En primer lugar me voy a basar en lo que es la guía del PMBOK, en su sexta versión, que es la penúltima. Las obras por ejecución presupuestaria directa de la editorial del ICG, que es un libro que les recomiendo. En el tema legal, la Ley General Nacional de Presupuesto, la resolución de Contraloría, que es del año 1988, y las múltiples directivas que regulan la ejecución presupuestaria directa, principalmente en las regiones de Moquegua, Tacna, Arequipa y Puno. En esto último quiero incidir, dado que todas estas regiones tienen sus directivas propias, cada una diferente de la otra, pero que en sí, consolidándolas todas, manejan un solo flujo de gestión para este tipo de obras. Bueno, ¿qué dice la Ley General de Presupuesto? En su artículo 59 nos indica que existen dos tipos de ejecución presupuestal de proyectos y actividades, que es la ejecución presupuestaria directa, que quiere decir que la misma entidad pública ejecuta sus obras, sus proyectos con sus propios recursos, y la ejecución presupuestaria indirecta, que bueno, se contrata a una entidad privada o también otra entidad pública que cuente con los recursos necesarios y puede ejecutar, pero normalmente se contratan a empresas privadas. Entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Este concepto es tomado de la guía del PMBOK, es lo que nos indica el PMI. Y bueno, teniendo en cuenta así, analizando esta situación, sí, pues, un proyecto es un esfuerzo temporal. Ahora, ¿qué es la ejecución presupuestaria directa? Como ya lo hemos leído anteriormente, es la ejecución presupuestal y financiera de las actividades y proyectos, así como de sus respectivos componentes con personal e infraestructura propia de la entidad ejecutante. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad que la va a ejecutar, sea municipio o gobierno regional, cuenta con su maquinaria, cuenta con sus ingenieros, sus arquitectos, cuenta con todo el personal técnico operativo y, como se dice, tiene la capacidad técnica y operativa para ejecutar sus propios proyectos, sus propias obras, y pues bueno, se entendería que lo único que compraría sería materiales, ¿no? Entonces, englobando estos dos conceptos, tenemos que un proyecto por ejecución presupuestaria directa sería un esfuerzo temporal que crea un producto o servicio público con recursos propios de la entidad pública ejecutora. Entonces, un proyecto por ejecución presupuestaria directa siempre va a dar como resultado una obra pública, dado que es una entidad pública la que lo va a ejecutar, ¿no? Y sabemos que su rentabilidad se mide por un tema social. Ahora, hay que tener en cuenta esto. Todo proyecto tiene un inicio y todo proyecto tiene un final. Por eso se dice que es un esfuerzo temporal, inicio y fin. Ahora, en función a la guía del PMBOK, el ciclo del proyecto son 5, y aquí vemos cómo interacciona cada proceso. Tenemos los procesos de inicio, los procesos de planificación, los procesos de ejecución, los procesos de seguimiento y control, los procesos de cierre. Brevemente explicando, los procesos de inicio son los que van a dar el punto de partida para el inicio del proyecto. En este caso, en un proyecto público por administración directa, serían los procesos que van a enmarcar desde la idea del proyecto
hasta la formulación del proyecto mismo, la entrega, la aprobación del expediente y la asignación del residente de obra y del inspector o supervisor de obra. Luego, los procesos propiamente de la planificación. Los procesos de la planificación irían desde planificar qué ideas de proyectos voy a ejecutar o qué ideas de proyectos voy a hacer los expedientes técnicos, y ya propiamente en la etapa de la inversión del proyecto o de la obra por administración directa, desde elaborar su plan maestro de obra, su plan de gestión de recursos o su cronograma de ejecución de actividades, no el que está en el expediente, porque ese normalmente casi nunca se cumple, sino el propiamente elaborado por el residente y el inspector de obra en función a los recursos que le han asignado en ese momento, así como su cronograma de adquisición de materiales y su cronograma de utilización de materiales. Estos términos ya lo vamos a ver más adelante, porque no es lo mismo decir un cronograma de adquisición de materiales con un cronograma de utilización de materiales. En el caso de una obra por administración directa no sería lo mismo, dado que el cronograma de adquisición de materiales sería un cronograma que me va a indicar cuándo es que yo voy a comprar este material. Inclusive ya puedo ver cuándo voy a hacer el requerimiento y cuándo debería llegar a obra. Y un cronograma de utilización de materiales, que es el que normalmente dan en los expedientes técnicos, ese ya está en función al calendario valorizado. ¿Qué quiere decir esto? Que el cronograma de utilización de insumos o de recursos o de materiales sería que, por decir, mi calendario de obra me dice que en el mes 2 yo he debido vaciar 100 metros cúbicos de columnas. Entonces quiere decir que en ese mes 2 yo he utilizado para esos 100 metros cúbicos de columna, he utilizado, por decir, 800 bolsas de cemento, tantos metros cúbicos de arena, piedra chancada, pero para ese mes. Pero el otro cronograma de adquisición me debe decir cuándo es que yo he debido comprar todo el cemento, en qué mes lo he debido gastar, y normalmente ahora en las entidades públicas esto le llaman su cronograma de gasto, su calendario de gasto, su cronograma de vengados, ¿no? Porque están midiendo constantemente la ejecución presupuestal. Más adelante veremos eso en otros videos. Ahora, luego de los procesos de planificación, viene el proceso de ejecución, que, si se dan cuenta, interacciona junto con los procesos de planificación. La ejecución propiamente ya se iniciaría desde que se entrega el acta de entrega de terreno, el acta de inicio de obra, ¿no? Cuando ya se cumplen ciertos requisitos y damos fase a la ejecución propia. Ahora tenemos los grupos de seguimiento y control. Los procesos de seguimiento y control, como vemos, van desde el inicio. Desde el inicio del proyecto se va haciendo seguimiento a cómo se elabora el expediente, se va haciendo seguimiento a cómo se está planificando, cómo se hace el plan maestro de obra, o el plan bimestral, o que se podría llamar el UCAGED, ¿no? O el plan semanal. Hace seguimiento a todos esos grupos de procesos y son hasta el final, ¿no? Por eso es los grupos de proceso de seguimiento y control. Y luego tenemos la fase de cierre o los grupos de proceso de cierre, que ya propiamente sería recopilar toda información para hacer nuestro informe final y luego la liquidación del proyecto y la entrega y recepción del mismo para su operación y mantenimiento. Y todo esto, señores, no lo digo yo, lo dice la ciencia y también lo dice la guía del PMBOK. Bueno, señores, acá les presento un flujograma general, uno típico, a grosso modo, de cómo es la ejecución de proyectos públicos, tanto por contrata y administración directa. Comenzamos con la idea de proyecto. Acá inicia todo el ciclo, ¿no? Cuando lo vamos a hacer por administración directa,
La unidad ejecutora elabora el expediente técnico, luego tenemos el expediente técnico, posteriormente hay un grupo, una comisión que normalmente lo evalúa, emiten un acta de evaluación, dando su conformidad del expediente técnico, y luego el titular del pliego o quien haga sus veces procede, ¿no?, a indicar que ya la obra se va a ejecutar, que cuenta con los recursos necesarios, y si se procede a ejecutar la obra, se liquida y fin del proyecto. Cuando es por contrata, el proceso de contratación, ¿para qué? Para elaborar el expediente técnico. Luego de ello, se elabora netamente el expediente. Luego el contratista o el consultor entrega el expediente. De la misma manera, alguien lo evalúa. Y luego hacen los procesos para contratación. Para contratar tanto al contratista y, si se requiere, contratar al supervisor. O tal vez en ese punto el supervisor se puede obviar si es que cuentan con un profesional en la entidad para que haga las veces de supervisor o como inspector de obra, ¿no? Luego se ejecuta la obra y de la misma manera se liquida. Entonces, como vemos en este flujograma, hay más etapas o hay más procesos para ejecutar una obra por contrata, ¿no? Dado que se tiene que hacer un proceso para contratar a quien va a hacer el expediente técnico y para contratar a quien lo va a ejecutar. Ahora, ¿cómo va la ejecución presupuestaria en el Perú? Esta es una pregunta muy importante y va a marcar un hito, ¿no?, en las decisiones de muchos funcionarios para decidir que por qué yo hago una obra por administración directa y no la hago por contrata, ¿no? Bueno, acá vamos a ver un reflejo de cómo va la situación. Bueno, vemos que en los años 2019, 2018, 17 y 16, un horizonte de 4 años atrás, se está dividiendo la ejecución presupuestaria directa por contrata y en administración directa. Vemos que en promedio, en estos últimos 4 años, las obras por contrata han significado el 82.24% del presupuesto total que destina el MEF para ejecutar proyectos. Y la ejecución presupuestaria directa ha significado el 17.76% de todo este presupuesto anual. Entonces vemos que por promedio en un año se ha gastado 82% en contrata y 18% en administración directa. Es un promedio de estos últimos 4 años, ¿no? Entonces es un promedio anual. ¿De dónde consigues esto? Del MEF. 17.76% del presupuesto nacional se gasta en proyectos por ejecución presupuestaria directa. Si vemos, no es algo muy relevante, ¿no? Pero sí se gasta. Ahora, acá lo vemos como una cifra menor, pero lo vamos a analizar desde otro punto de vista. De este 17.76%, que significa casi 4.000 millones de soles, ¿quién gasta? Gobiernos nacionales, locales o regionales. Vemos que de esto, los gobiernos locales y regionales significan el 94.13% del gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobiernos regionales y gobiernos locales ejecutan en su mayoría obras por administración directa. En nuestra experiencia vemos que es así, ¿no? Vemos que es así. Ahora, esto, investigando como ingeniero que soy y en materia de querer saber más y ahondar en esto, hay este artículo. Todo esto que les digo es desde un punto de vista de una persona común y corriente, ¿no? Como cualquier poblador, y dándole un toque de ingeniería.
Entonces vemos que había un estudio, ha sido publicado en el año 2018 y se llama El Círculo de la Corrupción en los Gobiernos Locales. Toda esta data que les estoy presentando en este cuadro de acá es propiamente de ese estudio realizado y son hasta obras de julio del 2018. Entonces, ese artículo ha investigado en 5 regiones del país, tanto gobiernos locales como regionales, tanto en Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Piura. Vemos que en estas regiones el 57% de sus obras ejecutadas han sido por administración directa, el 37.7% por contrata y el 4.9% por otras modalidades, ya sea obras por impuesto, ¿no? De ese tipo. Ahora, de todas estas obras de estas cinco regiones, han habido obras paralizadas. Y de las obras que están paralizadas, el 75% de obras paralizadas han sido por administración directa. Ahí ya vemos cómo cambia la situación, ¿no? ¿Por qué el 75% de estas obras por administración directa están paralizadas? No, de las obras paralizadas, el 75%, que son 258 horas en total, han estado paralizadas. Y en total de las obras nacionales analizadas por este grupo de expertos, el 59% de obras paralizadas a nivel nacional hasta julio del año 2018 son por administración directa. ¿Por qué no? Algo anda mal. ¿Qué está fallando acá? Entonces, señores, yo quiero que junto con ustedes podamos resolver muchas dudas e inquietudes y tratar de mejorar esta ejecución de obras, porque al final los perjudicados somos nosotros, como parte del pueblo, como parte de los beneficiarios. Porque si tú programas ejecutar una obra, un colegio, por decir que sea su plazo de ejecución de 10 meses y termina en 20 meses o en 30 meses, los niños que tenían que verse beneficiados, la población estudiantil beneficiada va a tener que esperar 2 años más o un año más por ese colegio. Entonces hay que mejorar la situación. Hay que mejorar la situación, hay que ver las herramientas de gestión para mejorar esto. Y aquí yo tengo muchas preguntas e inquietudes que también junto con ustedes supongo que las deben de tener y que las queremos resolver en conjunto. ¿Cómo podemos mejorar la situación de las obras por administración directa? ¿Existen mecanismos? Bueno, claro, ya tenemos la idea, ya tenemos una idea de la situación, un diagnóstico. Vemos obras paralizadas y tal vez otras cosas más que en el camino, en otros videos les voy a seguir mostrando. Conocemos realmente como profesionales de la construcción y como funcionarios el flujo de procesos de una obra por administración directa. Conocemos, o sea, en qué momento compro, el área de logística me apoya o no, tal vez el área de logística ni siquiera sabe de qué trata mi proyecto, no le interesa, no me atiende lo que yo pido, no atiende mis requerimientos con énfasis, ¿no? Porque simplemente no sabe de qué trata, ¿no? Tal vez no hay una reunión que ahora que se le domina una reunión kick-off, una reunión de lanzamiento del proyecto donde el jefe de obras o el gerente de inversiones se reúna junto con el residente, con el gerente de recursos humanos, el gerente de administración, de logística, y ya sabe qué señores, tenemos el proyecto, lo vamos a lanzar. Él es el residente de obra, él es el inspector de obra, el proyecto trata de esto, se le muestra el alcance del proyecto, se hace una reunión de lanzamiento y se puede firmar un acta y todo el mundo está enterado. Pero no, normalmente el jefe de obras contrata a su inspector de obra, contrata a su residente de obra y nadie se entera de nada hasta que la obra se inicia. O cuando le llega el primer requerimiento, ahí recién se enteran que fulano de tal es el residente de obra y fulano de tal es el inspector de obra. Pero
El área logística no sabe de qué trata, no sabe cuántos beneficiarios, no sabe el alcance, no sabe el impacto que va a tener la obra por administración directa. Entonces, no conocemos realmente los flujos o sí los conocemos. ¿Cuáles son los vacíos técnicos legales que existen? Somos conscientes que existen los vacíos técnicos legales. Más adelante lo vamos a ver, vamos a analizar la normativa general y unas cuantas normativas de otras entidades y vamos a ver que no todas regulan a cabalidad. Una dice A, otra dice B. Los procesos no están estandarizados, lastimosamente. ¿Hay vacíos legales? Sí hay vacíos legales. ¿Qué pasa si efectivamente termina la obra el residente y hay una observación? Te dan un tiempo para levantarla, ¿no? Y ahora, se entiende que para levantarla tu obra ya terminó. Entonces se entiende que si tu obra ya terminó, con fecha 15 de mayo, y tú supuestamente de ella no podrías hacer gasto, pero si tienes que comprar algo para levantar una observación que te debe encontrar el comité el día 25 de mayo, ¿es legal poder hacer un requerimiento para levantar esa observación? Ahora, ¿qué sucede si la observación supera, o no sé, para solucionarla tengo que gastar unos 30.000 soles? Y ya no tengo fuente, ya mi obra costaba 10 millones y justo gasté los 10 millones, ya no hay más. Voy a hacer un adicional para levantar esa observación. Si supuestamente cuando firmas el acta lo firmas con una fecha determinada. ¿Ah? ¿Quién regula eso? Ahora, si es que no levanto la observación, ¿qué hace? ¿Me van a descontar el sueldo como residente, como inspector de obra para subsanar esa observación? No, yo me iría y me quejaría al Ministerio de Trabajo que me están descontando, que no me quieren pagar. ¿Qué hacemos ahí? ¿Mm? Son preguntas que hay que contestarlas. Las normativas locales regulan a cabalidad esta ejecución de proyectos. Pues bueno, no hay algunas entidades que ni directivas tienen. En mi experiencia les puedo contar, he trabajado en 3 entidades que no tenían directivas que regulaban estas obras. Nos teníamos que regir por la ley del año 1988 o la normativa de 1988 de la Contraloría, que solo tiene, creo, 12, 18 artículos. No hay más. ¿Es más rentable socialmente ejecutar un proyecto por contrata? Eso habría que analizarlo, ¿no? Los regidores pueden tener acceso al cuaderno de obra de un proyecto por administración directa. Muchos regidores, consejeros, vienen, van, quieren pedir el cuaderno de obra, el residente no les da, los denuncian, que abusa de autoridad. Pero bueno, ¿tiene sentido subcontratar más del 50% del costo de un proyecto por administración directa? Hay proyectos que tienen obras de metal mecánica que significan casi el 80% de su costo, pero lo hacen por administración directa y contratan 70, 60%. ¿Y tiene sentido eso si supuestamente cuando yo hago una obra por administración directa tengo los recursos, ¿no? Tengo la capacidad técnica y financiera, la hago yo mismo, mejor mando por contrato? Si compro cemento por partes es fraccionamiento. Si me dan solo el 20% del presupuesto total de mi proyecto y eso no me alcanza para comprar todo el cemento que necesito y lo compro una partecita para iniciar, ¿sería fraccionamiento? Si el alcalde vino a mi obra, ¿lo debo anotar en el cuaderno? Si viene el regidor, ¿lo debo anotar? ¿Qué debo hacer si los obreros hacen brazos caídos en una obra por administración directa? ¿Lo considero como causal para una ampliación de plazo? Si ha sido culpa de la misma entidad, o tal vez ha sido culpa del residente, o por qué habrán hecho, no sé. Hay muchos motivos, estimados colegas, amigos, que en los próximos videos los vamos a ir absolviendo, y si tienen dudas o consultas, les agradezco que me las dejen debajo en los comentarios. Y para responder a todo esto, vamos a ir analizando los flujogramas de los procesos, de las obras por administración directa, y vamos a tomar casos prácticos.
porque en lo particular me he desempeñado como asistente, como residente, como inspector y he tenido muchas dudas, inquietudes, las mismas las he absuelto y muchas dudas de muchos colegas que es ahora, ¿no?, el momento de poderlas compartir y poderlas absolver en grupo y en masa y poder dar una alternativa de solución reacia ante esta problemática. Bueno, colegas, esto continuará. Posteriormente haré más videos. Agradecería puedan compartir sus experiencias y este canal será para fomentar y darle soluciones prácticas a estos problemas, no, tal vez no solo las horas por administración directa, ¿no?, sino en sí a todo lo que son la gestión de proyectos públicos. Les dejo mi WhatsApp de las asesorías y gracias. Saludos.